All right, Chris Gunzz here with the great trainer of Lucas Matthysse, Cuty Barrera, and we're being translated by Jay Rivera of World Boxing Report, the coming takeover website of boxing. Cuty, I appreciate your time. Thank you for joining us. And my first question to you is how are you enjoying your visit to LA this time with this big fight on the line? I know you're training in LA. How is it different this time for Lucas than it has been for other times here with such a big fight on such a big card? What's the difference? Pregunta Chris que cómo te sientes entrenando con Lucas en Los Ángeles a diferencia de otras ocasiones donde has entrenado en otras localidades y cómo tú sientes que te está ayudando a la preparación de tu boxeador. Bueno, estuvimos muy bien entendido acá en Indio, en el gimnasio de los muchachos estos días, del campeón del mundo y del ex campeón del mundo, muy bien nos atendieron. Baile y los otros sparring nos hicieron muy bien guantes y, o sea, hicieron bien de sparring y bueno, estamos listos para irnos ya a Las Vegas para ir a pelear el otro sábado. We feel really happy working with the Diaz brothers, and then they're helping us out with the training. They're taking care of us really well. We feel really comfortable over at the facilities in Indio, California, and we're excited. We're happy. We're ready to go for a fight. And tell me about that. You're working with the Diaz brothers. I know he's got Julio Diaz in the gym getting ready for Sean Porter, and he's got Tim Bradley getting ready for Juan Manuel Marquez. And I know that Lucas did a lot of sparring with Tim, and Tim was really impressed. Tell me about the sparring between Lucas and Tim. Él dice que él sabe, estando en el gimnasio de Díaz, está Bradley también entrenando y que han tenido oportunidad de guantear con Bradley y que Díaz ha estado muy impresionado del guanteo que ha proveído Lucas. Y I'm sorry, Chris, what was the last part? I wanted him to tell me about the sparring from just being able to see such a great fighters sparring each other. Tell me about the sparring between Lucas and Tim. Okay. Disculpa, Cuty. Preguntaba él al final que cómo ha sido ese guanteo con Bradley, cómo le ha beneficiado a Lucas para la preparación de su propia pelea. Nosotros estábamos buscando velocidad porque hicimos todo el trabajo de potencia en Argentina, por eso nos vinimos antes al campamento acá de los hermanos Díaz, de Julio Díaz y de Antonio y de Joel. No vinimos antes porque estábamos haciendo un trabajo de potencia y no queríamos perder el trabajo que veníamos haciendo y bueno, hicimos guante con Timot y hicimos muy bien guante, agarramos velocidad y bueno, después vinieron los otros sparring que también nos sirvió mucho a nosotros nos conviene hacer guante con distintos dos rounds con cada uno porque si no les agarra el tiempo y Lucas no trabaja como tiene que trabajar, entonces le hacemos dos rounds cada uno y estamos haciendo un promedio de 70 rounds de guante hizo más o menos. Muy bien hizo guante con Timo y con otros sparring que vinieron. We were looking for speed, and we felt that Tim Bradley had a good combination of power and speed. And also the rest of the team of Juan Diaz, seeing that we needed a variety of different types of sparring partners, and we were able to find it there at the camp. It's been a great camp. They've been offering us a lot of variety as far as sparring, and we feel that it's helped Lucas a lot. Yeah. And what did the sparring look like? Was it a hard sparring or was it a kind of easy sparring? I know that Tim is still quite a ways away. His fight's coming up in October with Juan Manuel, so he's not in fighting shape yet. But how did Lucas think of Tim and the sparring? How did it look? Pregunta es qué tipo de guanteo fue, ya que sabemos que Lucas está llegando a la condición, ya todavía le falta para llegar al peso. Y qué tipo de guanteo fue, si fue un guanteito aguantado, si fue suave, si fue duro, ¿cómo le ha ido este guanteo? No, fue muy fuerte el guanteo. No sirve hacer despacio, sino
Si no, nos quedamos en Argentina. Tenemos que trabajar en serio, venimos a trabajar en serio, venimos a buscar los 2 cinturones y tenemos que trabajar en serio. Entonces no sirve venir acá y no trabajar como se debe en un guanteo. Hicimos muy buen sparring con Timo y con los otros muchachos, que no sé los apellidos porque nos cambiamos tanto. No te digo que hicimos casi 70 rounds de guante y eso es lo bueno, que logramos lo que queríamos nosotros. Ahora tenemos que agarrar, mantener la velocidad y ya nos faltan 3 libras para dar el peso, así que estamos bien. We mean business. We're really serious. If we weren't looking for serious sparring, we want to come over to India, California and spar with Bradley because we knew that's the kind of sparring quality that he was going to bring. And also with the rest of the team of sparring partners from the Julio Diaz camp. We're about 3 pounds from weight, actually. And this is the type of sparring that we were looking for. Yeah, and tell me about what you noticed from a trainer's point of view, looking at your fighter and how he's progressed since about November of 2010, after his fight with Zab Judah. He seems to keep getting better and better. Where is he at now, and is he complete? Does he think he's a complete fighter yet? Is he as good as he's going to get? Como entrenador, y tú has visto el levantamiento en el talento de Luca, has visto cómo ha estado progresando en las últimas peleas. ¿Cuál es tu perspectiva en este tipo de adelantamiento y su talento? Lo que pasa es que Lucas es un chico que va avanzando cada día más en el gimnasio, entonces uno tiene que estar preparado para que sorprenderlo a él, porque no tiene techo, siempre digo, no tiene techo, no sé si entiendes. Techo cuando no tiene una casa, no tiene techo, entonces sigue subiendo su preparación, su voluntad, cada día quiere más, entrenar más, y eso es lo bueno. Uno le hace más fácil la tarea de tratar de trabajar con él, porque él te pide todos los días una cosa nueva, y eso es lo bueno. Lucas is a very talented kid, and there's no ceiling for him. It just seems like every day he just keeps getting better and better and better, and it just makes it easier as a trainer to work with a quality fighter like he is. September 14th is coming fast. It's a fight that seems like it could steal the show. Tell me what you think of Danny Garcia as a fighter. ¿Cuál es la opinión de usted de Danny Garcia como boxeador? Yo lo respeto porque es un gran campeón y nosotros hemos preparado para tirar los 12 rounds. Nosotros estamos preparados para pelear los 12 rounds. Si viene la mano antes, mejor, pero, o sea, no, si me entiendes, si metemos el manazo, o sea, el golpe y ganamos, mejor, pero estamos preparados para tirar los 12 rounds y eso es lo que queremos hacer, lo que lo queríamos lograr nosotros, la preparación física exacta para tirar 12 rounds y después, bueno, si tiene mejor talento Dani o tira más piña Dani, los ganará. Si no, nosotros estamos preparados para tirar no 12 rounds, 14 rounds. I have a lot of respect for Danny Garcia. He's a great champion. But we are ready for 12 rounds, and that's the type of preparation that we had, 12 rounds. If we're lucky in the fight, and Lucas is able to get a punch in, and stop the fight before, then that'd be even better. But our preparation, our training is focused on 12 rounds. And it's a huge card, headlined by the great Floyd Mayweather, and taking on a serious guy, a popular guy like Canelo. So it's a humongous card. What did Lucas say about being a part of such a big event? La pelea que viene ahora de Mayweather y Canelo es una cartelera muy, muy, muy grande. Va a ser bien impactante para el público y los amantes del boxeo. ¿Cómo se siente usted y Lucas como siendo parte de esta cartelera? Es muy buena la presentación de la pelea, que no hayan elegido en semejante cartelera, ¿no? Pero nosotros estamos preocupados por pelear con Danny Garcia, no nos importa la cartelera. Lo que importa es ganar nosotros y después miraremos la pelea de Mayweather y de Canelo. Nosotros estamos preparados para pelear con Danny García. No nos interesa la pelea de Mayweather y Canelo. Estamos enfocados directamente en la pelea nuestra. Queremos llevarnos los 2 cinturones.
We feel that it's a big card. It's a big privilege being part of the card, but we really have no attention or focus on the card itself. Our main focus is on our fight. And that's basically what we're concentrating on. Mm-hmm. And Danny Garcia has been in a few big fights in a row now. He had a couple fights with Eric Morales. He had the fight with Amir Khan and Zab Judah. So he's kind of confident coming into this fight. What is the game plan to fighting Danny as soon as the bell rings? What does he want to even talk about the game plan yet? What is the game plan? Danny Garcia viene de pelear grandes oponentes como Amir Khan, Morales, Zab Judah. y Zab Judah. Y lo que quería saber era qué tipo de estrategia tienen ustedes preparados para enfrentarse a Danny Garcia. El entrenamiento es la base de todo boxeador. No hay otro secreto en esto. Acá no hay ningún secreto de que va a haber una estrategia, nada. Cuando te pegan un golpe, se terminan todas las estrategias, todo eso. Así que lo bueno de todo esto es que lo que queremos lograr nosotros es la preparación física exacta para la pelea y bueno, logramos eso. The foundation of every boxer is hard training. Sometimes you can train all you want, and as soon as you get hit, that training just goes out the window. All the strategy and all the technique goes out the window. But if you have a solid foundation with a solid training camp, you're going to be able to work it through. I know that Lucas makes weight pretty easy. He came to the States only 6 or 7 pounds above the limit, so he doesn't really have to struggle to make weight. But does he notice a change in Lucas's personality as fight time gets close? Que si nota alguna diferencia según el boxeador se está acercando el peso en cuanto a su personalidad o actitud en el entrenamiento según está trabajando las libras. No te entendí eso, es lo que me quisiste preguntar. Ok, que cuando según el entrenamiento el boxeador está bajando de peso, si es que tú como entrenador vas notando alguna diferencia en su actitud, en su personalidad, en su dirección hacia su entrenamiento en general. No, él siempre trabaja de la misma manera y nos entrenamos de la misma manera para cualquier pelea. La predisposición del boxeador es muy importante de que él se sienta cómodo y contento entrenando, y eso es lo bueno, que no tenemos que andar haciendo una cosa ni otra porque se siente mal. Entonces no, está entrenando, está consciente de que tiene que pelear una pelea muy importante y está entrenando mejor que nunca, y eso es bueno. There's really no difference. His attitude adjusts as his training goes by. As far as the weight loss, he basically doesn't change his attitude. On the contrary, he gets more motivated as we go. And the training is the most important foundation of the whole process. And talk a little bit about what Lucas is a part of a good time in Argentinian boxing. I mean, he might be the best of the best. That includes Sergio Martinez, Luis Abregu, Marcos Maidana. I mean, you got the up-and-coming guy who just beat Memo. What's his name? He was just on HBO a couple weeks ago. But there's a lot of champions from Argentina now. What's it feel like to be a part of that? And how's Lucas feel about boxing in Argentina right now? And how hot it is. Viniendo de la legacía de la calidad de boxeadores y campeones argentinos y la compañía que él ahora mismo está teniendo con Martínez y los demás boxeadores de nombre, ¿cómo se siente Lucas ahora mismo en compañía de estos boxeadores, estos gran boxeadores argentinos? Sí, imagínate cómo no se va a sentir contento cuando más campeones argentinos haya, y de la talla de Martínez, de Maidana, de Cuellar, de Rebeco,
estoy hablando de los campeones del mundo de Argentina, y como que no, cada día quiere decir que el boxeo argentino estamos trabajando haciendo las cosas bien. Y él está contento, por eso, cuando más campeones tengamos, mejor para nosotros, porque demostramos que tenemos muy buena escuela, tenemos muy buenos entrenadores y eso es lo bueno. He said he's very excited being a part of the Argentinian boxing lineage, and it just motivates him even more. And his performance is a testament to the Argentinian boxing school and their training. And he's very proud of his heritage and his boxing foundations. It should be. And I saw him actually on YouTube. There's a tape of him sparring Sergio Martinez. Do they spar a lot? And how's that go? Being a junior middleweight, sparring a full-fledged middleweight? What's that like? Watching them two go Repeat that question again. Repeat that question again. I see him sparring Sergio Martinez on YouTube. Do they spar often? And what's it like to be witness to Sergio Martinez and Matthysse sparring? Recientemente se había visto un video de él guanteando, de Lucas guanteando con Sergio Martínez. Y cómo se sentía Lucas de estar en el ring guanteando con un gran campeón mundial como Sergio Martínez. ¿Cómo eso le ayudó a él? Lo que pasa es que eso te da mucha experiencia. Las 2 peleas perdidas que tenemos, que no las perdimos, también le dio experiencia, le hizo un clic en la cabeza de él para mejorar cada día, y eso es lo bueno, porque eso le da más incentivo para seguir entrenando. Cuando vos tenés una persona con la dedicación que tiene Lucas para entrenar, se te hacen fácil las cosas, y más con la categoría de hacer guante con el Sergio Martínez, que es un gran boxeador, un gran campeón, y eso es lo bueno, que le da experiencia, le da cada día más motivación para seguir creciendo. It was a great motivation being able to be with Sergio in the ring. It completely motivated him to keep more focus into his career, and he was actually felt very privileged of being being able to spar with Sergio in the ring. And he could go toe to toe with a middleweight. Is he content? Is he going to stay at junior welterweight for a long time to come? Que si él está contento manteniéndose en la división en la que él actualmente está, si él contempla en algún futuro hacer algún cambio. No, hasta ahora venimos bien, este peso lo vamos muy bien, y lo bueno de todo esto es que él está dispuesto a que diga, a hacer lo que es el Golden Boy y Mario Arano, y nosotros estamos dispuestos a entrenarlo como venimos haciéndolo con todo el equipo, apoyarlo en todo lo que él decida, y él está decidido a hacer lo que diga el Golden Boy, y tenemos que pelear en la 140 o en la 147, pero estamos cómodos acá en este peso, así que no tenemos problema en seguir en esto. Hay muchos boxeadores todavía para seguir peleando. He feels really comfortable at the weight class that he's currently in, and if there were to be any changes in his career as far as the division, his weight class, that will fall in the hands of Golden Boy Promotions. But as of now, whatever Golden Boy Promotion says, that's basically what they're going to follow. And he feels really strong in his weight class, and he feels he's going to be there for a while. And I don't know if they're looking ahead at all yet. I'm sure their focus is totally on Danny Garcia on next Saturday. But what would be next if he gets by Danny just as easily as he's been getting through everybody else lately? Does he have his eyes set on anybody else, or does he just focus on the fight at hand? Si todo le va bien y tiene una victoria ante Danny Garcia, ¿qué otro oponente ahora mismo estaría contemplando Lucas para enfrentar en el futuro? Mira, eso lo decide Mario Arano y Golden Boy, como le decía. Hay muchos boxeadores de jerarquía en el peso. Tacán, que peleó con Dani Márquez, por ejemplo, el mismo Ayuda, el mismo Dani de vuelta. Hay muchos boxeadores de la categoría en la que hay muy buenos, y bueno, lo que diga Golden Boy y Mario Arano hará Lucas. He's saying there's many caliber fighters in this division right now, like Judah, Amir Khan,
Marquez, but basically that decision falls in the hands of Golden Boy Promotions, and whatever they decide, that's basically the direction they're going to go in. And next Saturday is going to be one of the great fights, a fight that they think is going to steal the show, so I'm looking forward to it. That fight is going to be huge. I can't wait. Cuty Barrera, appreciate your time. Thanks for joining us. Good luck to you and Lucas next Saturday night. La cartelera de la semana que viene va a ser una tremenda cartelera y queremos agradecerle mucho por su tiempo y por habernos dado la oportunidad de entrevistarlo. No, muchas gracias.